Auspicia este bloque Banco República, CFA Society Uruguay e Itaú. Muy bien, seguimos en ADN, estamos en el espacio de educación financiera con Bárbara Mainzer. Hola. Gabriel, buenas noches. ¿Todo bien, Bárbara? Todo bien. Bueno, salió el dato de inflación. Rondó el 10%, 9,9, 9,92. Pero más allá de que haya rondado el 10%, muy lejos del rango meta que el gobierno se había propuesto entre el 3 y el 7, ¿no? No va bien la inflación. No, y hoy vamos... Y además, perdón. No, pero que los alimentos jugaron un papel importante, ¿no? Y eso, ahí cuando son otros bienes los que tienen la inflación para arriba, los sectores más carenciados pueden obviarlos, pero la comida no la puedes obviar, ¿no? Absolutamente. Y hoy vamos a hablar de inflación, pero en lugar de explicar las causas, etcétera, vamos a explicar por qué es importante para la gente y por qué le perjudica a la gente. Y en primer lugar, ¿qué es la inflación? Es el aumento continuado y generalizado de los precios de la economía. Algunos suben más, otros suben menos, algunos pueden caer, pero la suba es generalizada. Y un poco de inflación está bien porque ayuda a que ajusten los precios relativos. El problema es cuando hay mucha inflación o cuando caen los precios. Y si vamos a la primer placa, en Uruguay hubo épocas de muy alta inflación. No tuvimos hiperinflación como otros países, pero fíjense acá la inflación rondó el 180% en el 68 y luego acá hubo otro pico de 133%. En los 90. En los 90, en el 91. Es increíble cómo ahora sube la inflación un punto y es un tema político tremendo, ¿no? Estamos hablando de un 9% de no llegar a los 2 dígitos y acá teníamos 90%. Ahí 133 y acá 180. Y vivíamos con eso, ¿no? Vivíamos con eso. ¿Y sabés qué? Y como vivíamos con eso, acá empezó todo el fanatismo por el dólar, porque la gente no tenía moneda de refugio. Claro. No había las unidades indexadas que hay hoy, ¿sí? Claro. Y la verdad que la inflación fue un problema muy grande. En el 98 volvimos a la inflación de un dígito y desde entonces solo en 3 ocasiones superó los 2 dígitos, incluyendo este año. Entonces, la inflación bajó mucho, pero Uruguay sí es uno de los 20 países con mayor inflación del mundo. Estamos con Venezuela, Zimbabue, Sudán, Argentina. En América Latina somos el tercero con mayor inflación. Entonces, todavía hay mucho por hacer. O sea, no hemos triunfado en lograr que no haya inflación. Y si vamos, por favor, a la siguiente placa, acá vamos a ver los salarios ajustados por inflación, ¿no? El salario real. Y acá vemos que los salarios reales crecieron y acá se amesetó y van cayendo. ¿Por qué? Y bueno, porque la economía desde hace un año está bastante estancada y bueno, ahora el coronavirus le dio un saque importante. Pero entonces, lo importante para el bolsillo de la gente es el poder de compra, que eso se mide en términos de los salarios reales. Pero, ¿por qué es perjudicial la inflación? Porque los pesos que tengo cada vez valen menos. Aquellas personas con ingreso fijo, ese ingreso que tienen, cada vez vale menos. Y hay algunos que se pueden cubrir de la inflación. Por ejemplo, las empresas que pueden remarcar precios. Hay veces que no pueden, porque no le venden a nadie, pero sí pueden. O, por ejemplo, aquellos sindicatos que logran ajustes salariales muy seguido. Los inversores se pueden cubrir, pero ¿quién no se puede cubrir? Y la gente más vulnerable. En general, las clases más bajas. Por eso se dice que es un impuesto tremendamente regresivo. ¿Y por qué se dice que es un impuesto cuando no es legislado, no pasa por el Parlamento? Porque en la medida que esos pesos valen cada vez menos, te sacan poder de compra y es como que te pusieran un impuesto, ¿no? Entonces, de vuelta, es un impuesto tremendamente regresivo porque afecta a aquellos que no se pueden cubrir del mismo, sea por falta de educación financiera, sea por falta de herramientas. Y tú decías hoy, ¿no? La inflación es una canasta promedio de consumo de los uruguayos, pero las clases más humildes consumen mucho alimentos y en alimentos fue uno de los rubros con mayor inflación. Entonces, tras que la inflación en general golpea más a las clases más bajas, este año el golpe fue doble, porque subió, sí. Sí, porque subió en torno del 13% o 14% los alimentos, ¿no? Mira, algunos subieron casi 20, algunos, y la carne subió hasta más. Tremendo. En lo que va del año. Y sobre todo, si la inflación afecta a los salarios y las clases más bajas gastan todo su salario, es distinto que aquel que gasta un 30%, un 40% de su salario y el otro lo puede guardar. Acá hay una frase que me pasó, Bárbara, que está bárbara la frase, que dice el premio Nobel de Economía Milton Friedman, decía que la inflación es como el alcoholismo. Cuando uno empieza a tomar,
Los primeros efectos están buenos, pero después vienen los malos efectos. Y con la cura del alcoholismo es al revés. Es tremendo el mono del alcohol, pasás muy mal, pero después viene lo bueno. Por eso es tan difícil persistir con la cura. Está muy bueno esto. Absolutamente. Y es difícil bajar la inflación. ¿Por qué? Y bueno, porque los precios en Uruguay están muy indexados, los salarios están indexados, entonces hay como una inercia inflacionaria, ¿no? ¿Y por qué arranca la inflación? Y porque los gobiernos se emiten para financiar. Y al principio está todo fantástico, ¿no? Entonces, para cerrar un poco, la inflación es un impuesto no legislado y golpea mucho más a las clases más vulnerables. El presidente del Banco Central, cuando asumió Diego Labat, dijo que su principal objetivo era bajar la inflación a un nivel más razonable. ¿Y qué es eso? Y más o menos un 2 a 3%. Y de hecho ha cambiado los instrumentos de política monetaria que usan para bajar la inflación a esos niveles. ¿Y por qué es tan importante también eso? No solo para proteger, para no perjudicar, digamos, a las clases sociales más bajas, sino que el que haya inflación genera muchas distorsiones, porque si yo soy un empresario, la verdad que el que haya inflación quita visibilidad, quita horizonte de planificación. Uno, en vez de estar pensando producir y hacer proyectos de largo plazo, piensa qué precio va a subir más que otro, ¿no? Entonces, la realidad es que también afecta el crecimiento económico, afecta el empleo, afecta el mercado de capitales, y en la medida que no podamos bajar la inflación, y vamos a seguir medio fanáticos con el dólar. Como inversores, ¿qué podemos hacer? Lo importante como inversores no es ganar una rentabilidad alta en pesos, sino ganar una buena rentabilidad en términos reales de poder de compra. Si yo gano 10%, pero la inflación es 15%, yo perdí en términos de poder de compra. Y hace muchos años que en Uruguay existe una unidad de medida que es la unidad indexada, que justamente te da rentabilidad en términos reales, ajustado por inflación. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Bueno, maestro, está hablando de la inflación. Sí, me quedé pensando, inflación, dólar, qué sé yo, caída del Producto Bruto Interno, recuperación de la economía, rebote, nos recuperamos, ¿qué pasa con...? Y ahora vienen los meses en que la inflación aparte pega un salto, porque en enero, diciembre... Sí, este mes pegó un salto, septiembre pegó un saltito, sí. Pero... Bueno, pero ¿y si hablamos con alguien...? Vamos a hablar de economía. Con gente que sepa un poco más que nosotros, ¿le parece? Dejamos planteado el tema. Hablamos de economía la semana que viene. Cuídese. Bueno, muy bien. Que pasen bien. Chau. Presentó este programa Banco República, CFA Society Uruguay, CUTSA, Fábricas Nacionales de Cerveza, Itaú, Interamericana de Cómputos.